Primero que todo, reciban todos un cordial saludo de mi parte. Mi nombre es Cristian Durán. En esta ocasión voy a hablarles sobre los circuitos de primer orden y de segundo orden. Pero para ello hay que introducir dos nuevos elementos al circuito. Anteriormente analizamos circuitos de corriente continua, los cuales simplemente poseían dos elementos que eran las corrientes perdón, la fuente ya sea dependiente o independiente y resistencia. Pero en los circuitos de primer orden y segundo orden tenemos dos nuevos elementos de circuito que son los capacitores y los inductores. Estos capacitores y inductores se comportan de una cierta manera, de modo que sus ecuaciones nos generan una ecuación diferencial, sea de primer orden, en el caso de los circuitos de primer orden, o sea de segundo orden, en el caso de los circuitos de segundo orden. Que esta ecuación de segundo orden es generada cuando tenemos capacitores e inductores, sea en serie o en paralelo. Entonces, en esta serie de videos vamos a hablar sobre los capacitores, los inductores, los circuitos de primer y segundo orden y al finalizar un método de transformación de circuitos para que se nos haga más fácil, una manera más fácil de encontrar solución a estas ecuaciones de primer y segundo orden. Entonces, en este primer video vamos a hablar sobre los capacitores, capacitancia, capacitores en serie y en paralelo, fase de carga y descarga y tipo de capacitores. Los capacitores es un tema complejo. La verdad que el estudio de los capacitores pueden implicar muchos temas de estudio, como por ejemplo la fabricación, el estudio del dieléctrico, entre otras cosas, estudiar el campo eléctrico, entre muchas aplicaciones. Pero para lo que nosotros necesitamos para analizar circuitos, basta hablar sobre estos temas que les voy a presentar en este video. Entonces, dicho esto, empecemos con la definición de un capacitor. Un capacitor es un componente de circuito diseñado para almacenar carga eléctrica. Si se conecta una fuente de voltaje de corriente directa a un capacitor, por ejemplo, este se cargará al voltaje de la fuente. Si se desconecta la fuente, el capacitor permanecerá cargado, es decir, su voltaje permanecerá constante en el valor que adquirió mientras que estuvo conectado a la fuente, si se supone que no hubo fuga. O sea, la fuga es algo que se estudia en los capacitores. Debido a esta tendencia de mantener el voltaje, un capacitor se opone a los cambios en el voltaje. Esto quiere decir que el voltaje no puede cambiar abruptamente en un capacitor. Un capacitor está compuesto de dos conductores separados por un aislante. Una de sus formas básicas en el capacitor es el capacitor de placas paralelas que se muestra en la figura. Aquí lo tenemos, dos placas paralelas, tenemos dos terminales, el dieléctrico, que en este caso es aire. Consiste en dos placas de metal separadas por un material no conductor, es decir, un aislante llamado dieléctrico, el cual puede ser aire, aceite, mica, plástico, cerámica u otro material aislante disponible. La unidad de capacitancia es el farad o faradio, así le vamos a llamar. Y esto es llamado así en honor al físico inglés Michael Faraday. Un Faraday es igual a un Coulomb entre voltios. Aquí tenemos al señor Michael Faraday, que fue un físico y químico británico que estudió electromagnetismo y la electroquímica. Sus principales descubrimientos incluyen la inducción electromagnética. Tenemos aquí el símbolo del capacitor que vamos a utilizar en los circuitos. Y aquí tenemos el medidor de capacitancia de lectura digital. Este instrumento es similar a un voltímetro o un multímetro
que conectamos aquí los dos terminales y en los dos terminales del capacitor lo conectamos y aquí nos dará la cantidad de faradios. Capacitancia. La capacitancia es la proporción entre la carga en una placa de un capacitor y la diferencia de tensión entre dos placas, medida en faradios. Un capacitor tendrá una capacitancia de 1 faradio si un culón de carga se deposita sobre las placas mediante una diferencia de potencial de 1 voltio en las placas. También la capacitancia se mide con este instrumento. Con este instrumento vemos la capacitancia del capacitor. Entonces, aquí vemos lo que es la distribución del flujo eléctrico entre las placas de un capacitor, incluyendo la deformación del campo. Aquí vemos la deformación del campo eléctrico. Aquí tenemos la placa cargada positivamente y la cargada negativamente. Y vemos cómo es el flujo de campo eléctrico. Entonces, la cantidad de carga Q que un capacitor puede almacenar depende del voltaje aplicado. Los experimentos muestran que para un determinado capacitor, Q es proporcional al voltaje. Se hace la constante de proporcionalidad. Entonces, tenemos que la capacitancia es igual a Q entre B, siendo Q la carga y B el voltaje. La capacitancia se mide en faradios. Capacitancia de un capacitor de placas paralelas. La capacitancia es directamente proporcional al área de la placa, inversamente proporcional a la separación de las placas y dependiente del dieléctrico. En forma de ecuación tenemos que la capacitancia es igual al área entre la separación de las placas. La constante en la ecuación es la constante de dieléctrica absoluta del material aislante. Sus unidades son faradios por metro. Para aire o vacío se tiene un valor de 8.854 por 10 a la menos 12 faradios por metro. Para otros materiales se expresa como el producto de la constante real dieléctrica relativa E sub 0. Dicho esto, ahora vamos a hablar sobre los capacitores en serie y en paralelo, que esta es una aplicación muy importante cuando estamos estudiando los circuitos. Para obtener el capacitor equivalente, C equivalente de n capacitores en paralelo, considerando el circuito de la figura A, el circuito equivalente que se muestra en la figura, B, tome en cuenta que los capacitores tienen la misma tensión entre ellas, aplicar la ley de Kirchhoff a la figura A. O sea, tenemos que encontrar este circuito equivalente y basta con simplemente hacer la reducción de estos capacitores que están en paralelo. Para ello, simplemente lo que tenemos que hacer es sumar las capacitancias. O sea, tenemos I, I1, I2, I3 y N. Pero IK recuerden que es C entre dB entre dt. O sea, la derivada del voltaje en función respecto al tiempo. Entonces tenemos, sustituyendo, tenemos aquí la suma de capacitancias por corriente, la corriente del capacitor. Y tenemos esta sumatoria, donde el C equivalente es C1, C2, C3, Cn. Así se concluye que la capacitancia equivalente de n capacitores conectados en paralelo es la suma de las capacitancias individuales. Esto sería el opuesto a la resistencia. Resistencia, recordemos que resistencias en serie se suman y aquí en el caso de los capacitores en paralelo se suman la capacitancia de cada capacitor. Ahora se obtiene la C equivalente de n capacitores conectados en serie. Comparando el circuito de la figura A con el circuito equivalente de la figura B, adviértase que a través de los capacitores fluye la misma corriente y consecuentemente la misma carga. Al aplicar la ley de tensión de Kirchhoff al lazo de la figura B, de la figura A, perdón, aquí hacemos el lazo,
tenemos lo siguiente. Tenemos que el voltaje del capacitor se define de esta manera. Entonces, por consiguiente, la suma de todos y sacando factor común la capacitancia, esto sería el equivalente de los capacitores. Despejando la C equivalente, tenemos esta forma que se puede escribir de una forma más cómoda como esta. C equivalente entre dos capacitores C1, capacitancia del primero por el segundo, más la suma de ambos. Así se concluye que la capacitancia equivalente de capacitores conectados en serie es el recíproco de la suma de los recíprocos de los capacitores individuales. Este sería como decir el caso de las resistencias en paralelo, mientras que los capacitores en serie se aplica esta fórmula. Una fórmula similar se aplicaba para las resistencias que estaban en paralelo. Ejemplo, halla la tensión en cada capacitor. Tenemos una fuente, dos capacitores en serie y dos en paralelo. Entonces, primero se halla la capacitancia equivalente, la cual aparece en la figura. Aplicando la capacitancia equivalente, tendríamos estas dos en serie, aplicamos la fórmula y estas dos que las sumamos. Luego tendríamos tres capacitores en serie. Entonces el C equivalente es igual a 10 milifaradios. Entonces la carga que se define como el C equivalente por el voltaje sería este. Sería 0.3 coulomb. Esta es la carga de los capacitores de 20 y 30 porque están en serie con la fuente de 30 voltios. Hay que tener cuidado con eso. Una manera rudimentaria de ver esto es imaginar que la carga actúa como la corriente y que si la derivada de la carga en función del tiempo es la corriente, tenemos que el voltaje en V1 sería Q por C1 por la capacitancia del primero, que eso sería 15 voltios. Entonces, para V2, que es lo segundo que queremos, tenemos la misma carga. Recuerden que como acabamos de decir, los capacitores que están en serie tienen la misma carga. Entonces, ya que esto sería como la corriente, entonces tendríamos la misma carga para V2 y aquí utilizamos la capacitancia del capacitor 2 y tenemos que el voltaje es 10 voltios. Luego de determinar V1 y V2 se aplica la ley de tensión de Kirchhoff para determinar V3 mediante esta fórmula. Tenemos V1, V2, V3 y 30. Recordemos, aquí tenemos esto, hacemos una malla aquí, tenemos V3 menos 30 más V1 más V2. Despejando de la fórmula V3 tenemos que es igual a 5 voltios. Fase de carga y descarga. El capacitor durante la carga. En el instante en el que se conecta a la fuente hay un incremento súbito momentáneo de corriente conforme los electrones son atraídos a la placa A y se depositan en la placa B. Esto deja a la placa superior con carga positiva y a la placa inferior con carga negativa. Cuando se ha completado la carga no hay más movimiento de electrones y la corriente es cero. O sea, cuando se ha completado la carga, la corriente es cero. Aquí vamos en el dibujo, el movimiento de electrones y aquí cómo se acumula la carga positiva y aquí la carga negativa. Entonces, el capacitor después que se ha cargado, cuando se desconecta la fuente, los electrones son atrapados en la placa inferior y no pueden retornar. Entonces se almacena la carga. Aquí tenemos una diferencia potencial. Un capacitor puede reemplazarse mediante un equivalente de circuito abierto una vez que la fase de carga en una red ha concluido. O sea, aquí tenemos este circuito, el equivalente del circuito abierto para un capacitor posteriormente a la fase de carga. Y aquí el equivalente de cortocircuito para un capacitor con un interruptor cerrado. Como un interruptor cerrado. Entonces, aquí tenemos
el capacitor durante la fase de carga. Aquí vemos cómo va incrementando hasta que finaliza. Ya cuando se carga llega a su máximo, que es el voltaje E. Ya aquí la corriente se puede decir que es cero. Mediante la aplicación de cálculo se puede obtener la siguiente ecuación matemática para la corriente de carga en el capacitor. Aquí tenemos que la corriente de carga es el potencial entre la resistencia. Tenemos un exponencial por el tiempo entre RC. Este tiempo entre RC se puede sustituir por una constante de tiempo. La corriente IC de una red capacitiva será esencialmente igual a cero después de que hayan transcurrido 5 constantes de tiempo de la fase de carga en una red de corriente directa. Entonces el voltaje de carga se expresaría de esta forma. El voltaje en un capacitor no puede cambiar de forma instantánea. La relación corriente-tensión de un capacitor, suponiendo la convención pasiva de signos, aquí tenemos las tres expresiones más importantes de los capacitores. Estas son las tres expresiones que debemos memorizar para análisis de circuito. Como es la corriente de un capacitor, que es la derivada del voltaje en el tiempo. Tenemos la expresión del voltaje, 1 sobre la capacitancia, y tenemos esta integral. Y la potencia, que se definiría como capacitancia por el voltaje al cuadrado. Estas dos expresiones, cuando hacemos el análisis de circuitos, son las que nos generan una ecuación diferencial. Ahora, hablando un poco más de los capacitores, vamos a hablar sobre los tipos de capacitores. Tenemos capacitores fijos. En la actualidad se encuentran disponibles muchos tipos de capacitores fijos. Algunos de los más comunes son los capacitores de mica, de cerámica, electrolítico, de tantalio y de poliéster. El capacitor de mica plano típico consta básicamente de hojas de mica separadas por láminas metálicas. Las placas están conectadas a dos electrodos, como aquí vemos en la figura. Aquí tenemos lámina, mica, lámina, mica, lámina, mica, y así sucesivamente. Estos capacitores lucen en la vida real de esta forma. Capacitor de cerámica. Estos capacitores de cerámica normalmente los vemos en circuitos electrónicos. Cuando destapamos algún radio, algún televisor, cuando encontramos una tarjeta de una computadora o cualquier circuito electrónico que encontremos cuando desarmemos algún electrodoméstico, encontramos este tipo de capacitores de cerámica, o como coloquialmente le dicen, capacitores de lenteja. Este capacitor de cerámica se fabrica en muchas formas y tamaños, de los cuales se muestran en la figura. Sin embargo, la estructura básica es prácticamente la misma para cada uno, como se muestra en la segunda figura. Una base de cerámica se recubre por ambos lados por un metal como cobre o plata, para que actúe como las dos placas. Luego se adhieren las terminales de las placas a través de electrodos. Entonces se aplica un recubrimiento aislante de cerámica o plástico sobre las placas y el dieléctrico. Entonces aquí tenemos la punta del terminal soldada al electrodo de plata. Tenemos la soldadura y el dieléctrico de cerámica. Aquí tenemos el recubrimiento fenólico interno, electrodos de plata depositados sobre la parte superior e inferior del disco de la cerámica. Capacitor electrolítico. Estos también son comúnmente utilizados en circuitos de electrónica, muy fácil de encontrar, como los que mencioné anteriormente, cuando desarmamos cualquier electrodoméstico o cualquier dispositivo electrónico. Es común que veamos estos capacitores soldados. Estos se utilizan por lo común en situaciones donde se requieren capacitancias de orden de uno
o varios miles de microfaradios y se encuentran diseñados principalmente para utilizarse en redes donde se aplicarán voltajes de corriente directa en el capacitor debido a que tiene características de aislamiento, o sea, alta corriente de fuga adecuados entre las placas en una dirección, pero asumen las características de un conductor en la otra dirección. Existen capacitores de electrolíticos disponibles para utilizarse en circuitos de corriente alterna, como por ejemplo en los arranques de los motores, y en casos donde la polaridad del voltaje de corriente directa en el capacitor se invertirá en breves periodos. Otro dato importante de estos capacitores electrolíticos es que hay que estar pendiente con la polaridad. En este caso, aquí nos indican que el terminal negativo es este. Normalmente, donde el terminal es más corto, tiene la polaridad negativa y la positiva del otro lado. Entonces, esto es muy importante porque esto deben ser conectado de manera correcta. La polaridad debe estar conectada de manera correcta, ya que si lo conectamos de manera incorrecta, podría explotar. No podría, explotaría. Si lo conectamos de una manera incorrecta, pasa el tiempo de carga y explota. Dicho esto, finalizamos el primer video. Ya hemos hablado de los capacitores, las ecuaciones que vamos a utilizar, que es lo más importante de este video. Hemos hablado de las características de los capacitores, que es el tiempo de carga, el tiempo de descarga, cómo se comporta cuando está cargado, cuando está descargado y algunos tipos de capacitores. Sin más nada que agregar a este video, los invito a continuar con el próximo video donde hablaremos sobre los inductores.